Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, seguimos recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo de la mano de David Rosenthal desde Colombia. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos los oyentes de este programa. Bueno, ya hemos repasado las primeras etapas de la Inquisición, la expulsión de los judíos, cómo fueron llegando a sitios como Recife, desde Ámsterdam, también algunos como criptojudíos en la conquista, y luego estos colonos de Ámsterdam fueron trasladados a Curazao, pero una parte de ellos también se trasladó a una colonia holandesa, entonces se llamaba Nueva Ámsterdam, muy conocida como Nueva York, y ya dejaron su impronta, su huella en una primera comunidad, en una primera sinagoga que, bueno, se ha reformado, ya no es la misma que se construyó en el siglo XVII, pero sí que el nombre de la congregación se ha conservado, ¿no? Shearit Israel. Sí, ok. Bueno, pues estas andaduras de las cuales ya hemos ido hablando terminan ahora llegando a esa Norteamérica llamada en aquel entonces Nueva Holanda, y en especial ese Nueva York de hoy en día llamado Nueva Ámsterdam, New Amsterdam. Tenemos huellas de que llegan judíos sefardíes que venían. Al principio vinieron tres, que no, estos no eran sefardíes, eran ashkenazis. Vinieron tres primero. Esto fue con el capitán Jean-Pierre Kettel en agosto 22 de 1654. Acá tenemos algunos nombres, no llegaron muchos. Entonces esos primeros eran Jacob Aboaf, Jacob Bar Simpson, Aser Levi y Solomon Petersen. Sobre todo Bar Simpson y Levi serían importantes para esa prematura comunidad judía americana. Y lo que nos interesa es que el 7 de septiembre de 1654, unos meses luego, llega a Nueva Ámsterdam en un viejo buque de guerra francés que no se sabe si es Saint Charles o Saint Katrina. Entonces llega este buque, viene manejando la tripulación, está a cargo de Jacques de la Motte, y lleva dentro de sus pasajeros a 23 judíos. Estos 23 judíos seguramente venían de Recife, una inquisición que había llegado ya ese mismo año era de aquel. Entonces vemos también que hay algunas personas que no están muy de acuerdo con que lleguen estos judíos. Uno es Domin Joan Megapolensis, que es un pastor de la Iglesia Reformada Holandesa en la colonia de Nueva Holanda, y de quien se dice es el primer misionero protestante entre los nativos de América del Norte. Este ministro encargado de Nueva Ámsterdam escribe un año después, en 1655, que algunos judíos llegaron el verano pasado de Holanda con fines comerciales. Esto lo escribe a Holanda. Y vemos que hay un fuerte rechazo a esta nueva migración. Se refiere a ellos como indigentes, como miserables y como impíos, sinvergüenzas. Entonces, a diferencia de los lugares donde había una influencia holandesa que era igual a libre expresión, a tolerancia religiosa, aquí no, de entrada hay un cerco a esas comunidades que no solo eran judíos, ¿no? También hacia las otras religiones como, no sé, los católicos, los cuáqueros, los luteranos, porque esto estaba bajo manos de calvinistas radicales. Entonces dice que
vienen a apoderarse de la propiedad cristiana, vienen a sacar provecho del país y en cambio no van a aportar nada. Y lo que este personaje pide es más bien que sean expulsados de estas tierras. Hay un precedente de 1641 con Johan Maurits, que es el gobernador general de Holanda en Brasil de aquel entonces. Él había dicho que cualquier contacto de los cristianos con los judíos significaría que iba a terminar en corrupción. Entonces, vemos que siempre hubo una persecución, así fuera de algunos personajes simplemente, en algunos casos tan importantes como los mismos gobernadores, a estos nuevos migrantes, a estos judíos, a nuevos cristianos, siempre fueron muy atacados. De hecho, la sinagoga de Curazao, que dijimos la otra vez que tiene su piso, su suelo es en arena, también se dice que está en arena no solo va a recordar ese camino de los 40 años, ese viaje, ese duro viaje que tuvo que pasar el pueblo, sino que también esa arena era para que no escucharan los pasos de las personas que se congregaban, ¿no? Entonces vemos que incluso en Curazao existió una persecución un poco a estos judíos, a pesar de que Curazao estaba muy influenciada por los judíos. Y ya veremos a un personaje que pasó de Curazao a New Amsterdam y era un verdadero antijudío. Bueno, los nuevos habitantes que vienen de Recife, que hablan portugués, que hablan holandés, se encuentra con Jacob Bar Simpson, del cual ya habíamos hablado que había llegado antes. Parece que lo había mandado la misma Keila de Ámsterdam para que viera qué tan buena o qué tantas posibilidades había de que luego hubiera una inmigración masiva de judíos de esta comunidad tan importante en Holanda. Entonces, les transmite a estos sefardíes que llegan por Curazao o directamente desde Brasil lo hostil que es la política del gobernador local en contra de los judíos que estaban llegando, y eso que eran muy pocos, ¿no? Estamos hablando de que llegan 23 en ese barco, más los que habían llegado en ese barco donde llegan los Ashkenaz, es el Pear Tree o el Pereboom en neerlandés. Entonces, no había casi que más de 30 judíos allí. Vemos que este holandés calvinista, que es Peter Stuyvesant, hijo de pastor, etcétera, muy radical, empieza a promulgar un antijudaísmo. Entonces ya tenía esa reputación que seguramente ya traía de Curazao, pues él había estado como gobernador de Holanda en Curazao, y entonces aquí es en Manhattan, en New Amsterdam, donde empieza también a ir en contra y a hacer una campaña un poco negra contra esos judíos que llegan. Dice que son enemigos de Cristo, que son un pelotón, que son gente indeseable, que son usureros, bueno, todo tipo de ataques antisemitas. También ven que esta gente llega sin ninguna riqueza, ¿no? Porque seguramente habían perdido todo lo que habían logrado en Brasil. Entonces vemos que este Peter Stuyvesant, gobernador o director general holandés de la colonia de Nuevos Países Bajos, desde 1647 que venía de Curazao, de hecho, es hijo de un pastor, también entró al servicio militar, estuvo en las Antillas desde 1625 y fue director de Curazao, que pertenecía a aquella importante compañía holandesa de las Indias Occidentales. En 1651 es que llegan los primeros judíos sefardíes desde la península ibérica a Portugal y bueno, luego
a los Países Bajos y finalmente a Pernambuco, a ese recife al noreste de Brasil. En 1642, Peter Stuyvesant estaba como designado, había sido designado como gobernador. Aquí en Curazao lograron empezar esos colonos holandeses a cultivar maíz y maní, además de otras frutas. Bueno, vemos que Stuyvesant sería un poco la piedra en el zapato para estos nuevos inmigrantes. Sin embargo, la pujante y prestigiosa Keila israelita de Ámsterdam, esa sinagoga portuguesa de Ámsterdam tan importante, también se dice que los judíos ricos de Ámsterdam, aquellos judíos que eran pobres, que no tenían recursos, un poco para quitárselos de encima, un poco para que lograran hacer vida en el Nuevo Mundo, entonces los empiezan a enviar a New Amsterdam. Bueno, entonces ya con sabiendo esto de que hay una persona que está poniéndole trabas a la llegada de judíos a New Amsterdam, América, esto ya empieza a bajar, ¿no? Entonces, digamos que en realidad la comunidad judía sefardí en primera instancia fue muy poca, nunca llegó a ser de una gran importancia. En cambio, en Ámsterdam y en Holanda llegó a significar el 3% de la población hacia 1700, ¿no? Entonces vemos que el poder de los judíos portugueses, sobre todo en Ámsterdam, en Holanda, era muy importante. Y bueno, también vemos que el comercio marítimo y el crecimiento económico están ligados a esto. Algunos de estos judíos que fueron hostigados por este personaje, Peter Stuyvesant, veía eso como una amenaza en contra de esa sociedad colonial de la cual él estaba a cargo. Entonces hay un ataque no solo a los judíos, sino a otras creencias, también a otros credos. También se acusa a estas personas de anarquistas, de proselitistas y demás. A los judíos se les permite una razón de igualdad que se trae a Holanda en 1655. Entonces a él le toca acatar lo que desde Holanda le mandan a decir, aunque su interés era sacar a sus judíos y no dejan entrar más. También esa iglesia reformista holandesa no estaba muy de acuerdo con los judíos. Vemos que estos primeros emigrantes tenían unos recursos muy limitados, que venían intentando acá hacer fortuna, pero se encuentran también con gente celosa, ¿no? Que ya había hecho fortuna aquí. Y bueno, vemos que esto es una historia bastante importante y ojalá vamos a continuar con ella en la próxima entrega, porque es muy importante, así fuera muy pequeña, esta influencia sefardí y lo que luego sería, por ejemplo, Shari de Israel, que es esa primera congregación, como un primer judío lucha del lado holandés. Y bueno, es toda una gran historia el papel de los judíos en un Nueva York muy primitivo. Pues nada, con esa promesa de seguir hablando de esta peripecia de la historia de los sefardíes en el Nuevo Mundo, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, David Rosenthal. Gracias.